dejó a la chica sin saber que esperaba gemelos con él. Unos meses después, la madre reveló un secreto que lo puso todo patas arriba. Suscríbete y comenta desde donde lo ves. El sonido de los cubiertos sobre la porcelana, el murmullo elegante de conversaciones cuidadosamente moduladas y el tintinear del cristal eran parte del mundo en que había crecido Santiago Aramburu. Estaba acostumbrado a cenas en salones privados, a reuniones donde cada palabra tenía un propósito y cada sonrisa escondía una estrategia. A los 32 años, su vida parecía perfecta desde afuera. Era el heredero del Grupo Aramburu, una de las corporaciones financieras más importantes de México, y estaba destinado a continuar el legado de su familia. Sin embargo, dentro de él, todo era un abismo silencioso. Desde muy joven, había sentido que algo no encajaba, que su papel en aquella estructura era más una actuación que una convicción. Había aprendido a leer balances antes que novelas, a reconocer oportunidades de inversión antes que emociones sinceras. Había tenido relaciones, sí, pero todas marcadas por un mismo patrón. Mujeres que conocían su apellido antes que su voz, que valoraban su cuenta bancaria más que sus pensamientos. Había tratado de convencerse de que eso era normal, que así funcionaba el mundo al que pertenecía, pero la incomodidad crecía en su interior como una grieta que se expandía lentamente. La gota final llegó una noche de viernes, en una de esas cenas familiares donde todo parecía perfectamente ensayado. Su padre, Ignacio, le presentó con orgullo a Natalia Loes, hija del socio más influyente del grupo. Era hermosa, educada, segura de sí misma. También era fría, estratégica y hablaba de la vida como si fuera una hoja de Excel. Durante toda la velada, Santiago sonrió, hizo preguntas educadas y fingió interés. Por dentro, sentía que se ahogaba. Esa misma noche, al llegar a su departamento, se miró en el espejo y apenas reconoció su propio reflejo. No era un hombre, era una pieza más del engranaje empresarial que su padre había construido. Tomó una decisión. No podía seguir fingiendo. No podía permitir que su vida se definiera únicamente por las expectativas de otros. A la mañana siguiente, anunció a sus padres que se tomaría una licencia para participar en un programa de formación empresarial en Europa. Fue una mentira hábil revestida de ambición profesional, y nadie sospechó nada. En realidad, alquiló una pequeña habitación amueblada en Iztapalapa, lejos del mundo pulido de Polanco. Vendió su auto de lujo, compró una motocicleta usada y se registró como repartidor en una aplicación de entregas con el nombre de Mateo Ruiz. Los primeros días fueron una mezcla de torpeza, cansancio y, para su sorpresa, una extraña sensación de libertad. No sabía usar el mapa de la aplicación sin perderse. A menudo confundía las calles y se sentía inútil frente a problemas simples como inflar una llanta. Pero también sintió el aire golpeándole la cara mientras conducía, la satisfacción de una tarea cumplida con sus propias manos, la risa franca de otros repartidores cuando le enseñaban a cargar correctamente una mochila. Nadie lo conocía. Nadie esperaba nada de él. Era libre. Fue durante una de esas entregas que conoció a Camila. Era un martes por la tarde de calor denso y cielo gris. Llegó a una tiendita de abarrotes para dejar un pedido, y la encontró detrás del mostrador, revisando una lista mientras discutía suavemente con dos niños que jugaban cerca de las calles. No era particularmente llamativa ni vestía con ropa costosa, pero había algo en su manera de moverse, en su voz firme y dulce, que lo detuvo. Ella lo miró apenas, le dio las gracias sin levantar la vista y siguió trabajando. Él salió, pero no la olvidó. Volvió días después,
esta vez con un pedido pequeño. Ella lo reconoció, asintió con una sonrisa breve. Volvió a la semana siguiente y luego a la siguiente. Pronto ya no necesitaba excusas. Pasaba por Ali para comprar un refresco, para entregar una caja olvidada, para ofrecerle ayuda con los estantes. Camila no era como ninguna mujer que hubiera conocido antes. Era fuerte sin ser agresiva, amable sin servilismo, y cargaba con una vida que no había elegido, pero enfrentaba con una dignidad que lo conmovía. Santiago descubrió que sus padres habían muerto en un accidente de tráfico 2 años atrás, y desde entonces ella se había hecho cargo de sus 2 hermanos menores, Emiliano y Gabriel. Trabajaba como cajera en el negocio de un tío lejano, limpiaba casas los fines de semana y por las noches ayudaba a los niños con las tareas. Apenas tenía tiempo para sí misma, pero nunca se quejaba. Su mirada era cansada, sí, pero también viva. A veces, cuando hablaban mientras él cerraba la tienda, él se permitía olvidar quién era y simplemente escuchar. Hablaban de libros, de comida, de sueños enterrados. Ella le confesó que siempre había querido abrir una pequeña cafetería, pero que ahora su prioridad eran sus hermanos. El invento que había crecido en Puebla y que sus padres eran maestros. Le dijo que había querido ser escritor. No estaba del todo lejos de la verdad. Cada encuentro con ella lo anclaba más a esa nueva vida. Ya no pensaba en los eventos sociales ni en las juntas directivas. Le bastaba con ver a Camila sonreírle al terminar un día pesado, con escuchar la risa de Emiliano mientras jugaban fútbol en la calle, con compartir un café en vasos de plástico sentados en una banqueta. Por primera vez sentía que la felicidad no estaba en los milones de la cuenta bancaria ni en los tratos firmados en salones de mármol, sino en esos instantes sencillos y reales. Un día, Camila lo invitó a cenar. Cocinó arroz con frijoles y una salsa picante que le hizo sudar. Comieron en una mesa pequeña mientras los niños veían caricaturas. Santiago se sintió en casa. Después de la cena, recogieron los platos juntos y hablaron hasta tarde. Ella le preguntó si tenía familia. Él dudó, luego dijo que sí, pero que no se llevaba bien con ellos. Ella no insistió. No era una mujer que presionara. Lo miró como si entendiera más de lo que él decía. Esa noche, al despedirse, ella le dio un abrazo largo y silencioso. Su corazón latía con fuerza. Así pasaron semanas. Camila comenzó a esperarlo. Emiliano le hacía preguntas sobre su moto. Gabriel lo abrazaba cuando llegaba. Camila, sin decirlo, empezó a confiar en él. Santiago, mientras tanto, luchaba con la creciente angustia de su mentira. Cada gesto sincero de Camila le dolía. Cada palabra le pesaba como una piedra. Quería decirle la verdad, mostrarle de quién era realmente, pero temía perderlo todo. Temía que al saberlo, ella también lo mirara como los demás. El día en que decidió confesarse fue uno de esos en los que todo parecía perfecto. Habían pasado la tarde en un parque, los niños habían jugado felices, y Camila se había recostado sobre el césped riendo. Mientras caminaban de regreso, él la tomó de la mano. En el umbral de su casa, con voz temblorosa, le pidió que lo escuchara. Ella frunció el ceño, preocupada. Santiago tragó saliva y dijo su verdadero nombre. Le habló de su familia, del grupo Aramburu, del mundo que había dejado atrás. El silencio que siguió fue espeso. Camila lo miró con incredulidad. Pensó que era una broma cruel. Él le mostró su identificación real. Ella palideció. No dijo nada durante largos minutos. Luego entró en su casa y cerró la puerta. Santiago se quedó afuera, solo, sintiendo que todo lo que había construido se derrumbaba. Esa noche no durmió. Temía haberla perdido. Pero a la mañana siguiente, Camila lo llamó. Le pidió que viniera.
Cuando la vio, su expresión era seria, pero no fría. Le dijo que necesitaba tiempo para entender, para procesar, que le dolía la mentira, pero que no podía negar lo que habían vivido. Santiago asintió, no pidió perdón, sabía que las palabras serían insuficientes. Pero en sus ojos había una promesa muda. No se rendiría. Así, por primera vez en su vida, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a vivir de verdad. Los días siguientes a la confesión de Santiago transcurrieron en una tensión que lo mantenía despierto por las noches y al borde del silencio durante el día. Camila, aunque no lo había apartado de su vida, se mostraba distante, como si intentara mirarlo de nuevo, pero desde otro ángulo, con una mirada que buscaba descifrar cuánto de aquel hombre que conocía era real y cuánto parte de una farsa, que había aprendido a ocultarse bajo la piel de un repartidor. Aun así, seguía deseando que él viniera. Lo observaba jugar con sus hermanos. Compartían el café de la mañana y por momentos él creía que todo iba a sanar. Pero no era lo mismo. Ella no le preguntaba por su mundo de antes y él no hablaba de él como si ese acuerdo tácito les diera la posibilidad de sostener lo que todavía quedaba. Santiago se aferraba a esos espacios con más necesidad de la que hubiera querido admitir. Cuando la miraba, cuando la escuchaba hablar con ternura a los niños, sentía que todo valía la pena, que podía dejar atrás la vida que había conocido para quedarse en ese rincón del mundo donde nadie sabía su apellido, pero todos sabían su risa. No obstante, el tiempo no podía detenerse, y el otro mundo, el mundo de su apellido, sus vínculos, su herencia, lo alcanzó sin aviso. Una mañana, al salir de la pequeña casa donde se quedaba, se encontró con un hombre de traje gris esperándolo junto a un auto negro. Era uno de los asistentes de su padre. Le informó que Ignacio Aramburu deseaba verlo de inmediato. No hubo amenazas ni alzamientos de voz, solo un tono seco, irrefutable. Santiago se presentó esa misma tarde en la oficina principal del grupo Aramburu, un edificio de vidrio y acero que parecía un templo de poder. Al entrar, los pasillos brillaban, los empleados lo miraban con respeto, como si nunca se hubiera ido. Su padre lo esperaba en el despacho, de pie junto a las ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. No hubo abrazos, solo una pregunta. ¿Es verdad lo que me han dicho? Ignacio lo había descubierto todo, sabía de su empleo, de la identidad falsa de Camila. Había conseguido fotos, direcciones, registros. Le mostró todo como si fueran pruebas en un juicio, con ese tono frío y empresarial que usaba cuando negociaba contratos. Santiago no se molestó en negarlo, se limitó a decir que sí, que había querido una vida distinta, que había querido conocer el mundo real. Su padre no gritó. Lo llamó inmaduro, irresponsable, y luego le presentó la verdadera razón de aquella reunión. El grupo necesitaba crear una alianza definitiva con la familia Loes y eso implicaba su compromiso oficial con Natalia. La propuesta era clara. Si accedía, tendría de nuevo su lugar en el directorio, el acceso al fideicomiso familiar, a los beneficios y propiedades que le correspondían. Si se negaba, quedaría fuera de todo, lo desheredarían. Nadie usaría su nombre públicamente y sería sustituido por un primo menor como heredero oficial. Santiago escuchó en silencio. Nada de eso lo conmovía, no le importaban las propiedades ni las cuentas. Pero si temía algo más profundo, que su padre pudiera volcar toda su maquinaria legal y social contra Camila, que ella y los niños se vieran arrastrados por un escándalo del que no podrían protegerse. Ignacio lo conocía.
Le bastó con insinuar que la reputación de esa muchacha no era intocable, que no quería convertirla en la comidilla de los medios, que sería una lástima que sus hermanos menores sufrieran acoso escolar o que ella perdiera su empleo. No fueron amenazas abiertas, pero Santiago entendió. Aquello no era una elección entre amor y dinero. Era una elección entre proteger a la mujer que amaba o arrastrarla consigo a un abismo. A Eliquio, días después, volvió a casa de Camila. El camino le pareció eterno. Tenía el rostro sombrío y las manos sudorosas. Ella le abrió la puerta con su mirada habitual, sin adornos. Él le dijo que lo sentía, que no podía seguir con ella, que su familia lo necesitaba, que no era el momento. Camila no lloró. Lo escuchó en silencio, asintió lentamente. Cuando él se dio la vuelta, ella no lo detuvo. Cerró la puerta sin decir una palabra. Santiago caminó hasta perderla de vista, con el alma rota y el estómago revuelto, sintiendo que acababa de matar algo puro con sus propias manos. Volvió a su mundo. Los periódicos anunciaron la alianza entre las dos familias. Las redes sociales publicaron fotos de él y Natalia asistiendo juntos a eventos de gala. Nadie sabía que sus ojos evitaban la cámara, que su sonrisa era un reflejo sin alma. Natalia, siempre impecable, se movía a su lado como si ya hubieran firmado el matrimonio. No había afecto entre ellos, solo una agenda común. A veces hablaban durante las cenas, pero no había preguntas reales, solo conversaciones de negocios. Mientras tanto, Camila descubrió que estaba embarazada. No fue una sorpresa, aunque el vértigo la envolvió durante días. Fue al centro de salud sola, confirmó el diagnóstico y regresó a casa sin decir nada. A sus hermanos les dijo que estaba cansada, que necesitaba descansar más. Nadie preguntó demasiado. Ella, acostumbrada a enfrentar la vida sola, no derramó una lágrima. Trabajaba durante el día, por la noche preparaba todo para los niños, y cuando ellos dormían, se acariciaba el vientre y hablaba en voz baja con los seres que crecían dentro de ella. No pensó en buscar a Santiago. No quiso escribirle. Su orgullo no era altivo, era silencioso. Él había elegido otro camino. Ella lo entendía, pero no por eso el dolor era menor. Las noches eran largas, su cuerpo cambiaba, y la ansiedad por el futuro crecía. Algunas veces se preguntaba si había hecho bien en callar, si debía decirle, pero siempre llegaba a la misma conclusión. No le daría a nadie el poder de destruir la frágil paz que había vuelto a construir. Con el tiempo, los movimientos de los bebés se hicieron más fuertes. Camila preparó la casa como pudo, compró una cuna usada, lavó ropita heredada de amigas, y aprendió a respirar para calmar los calambres. En la tienda disimulaba el cansancio con sonrisas, en casa se esforzaba por mantener el orden. Era difícil, pero no imposible. A veces, mientras doblaba ropa diminuta, pensaba en Santiago, no con odio, sino con una nostalgia amarga. Lo recordaba riendo con Emiliano, cargando a Gabriel sobre los hombros, friendo huevos torpemente en su cocina. Pero eran recuerdos, no plans. Mientras tanto, Rosaura, la madre de Santiago, notaba un cambio en su hijo. Aunque él cumplía con todas las apariencias, había perdido algo esencial. Estaba ausente, apagado. Una tarde, mientras repasaban los detalles del compromiso con la familia Loes, lo observó en silencio. Había líneas nuevas en su rostro. No le preguntó nada, pero dentro de ella se instaló una sospecha. Al cabo de unas semanas, decidió hacer algo poco habitual en su vida perfectamente organizada: participar en una jornada comunitaria en un barrio humilde.
una acción de caridad con una fundación que patrocinaban desde el grupo empresarial. Fue allí donde, entre bolsas de despensa y niños corriendo, vio a Camila. Estaba visiblemente embarazada, más delgada, con ojeras marcadas. Rosaura la reconoció de inmediato, no hubo dudas. Se acercó, la llamó por su nombre, Camila se volvió, la miró directamente. No había miedo en su rostro, solo una serenidad tensa. Rosaura le preguntó si estaba bien. Camila respondió que sí. Luego, sin explicaciones, se dio la vuelta y se fue. Rosaura no pudo dormir esa noche. Las piezas encajaban una tras otra. No necesitaba una prueba de ADN. Sabía lo que había visto, y por primera vez en muchos años se sintió avergonzada. Recordó a su hijo de niño sus dibujos, su risa cuando no había negocios de por medio. Pensó en la muchacha que había conocido sin joyas, sin maquillaje, solo con la dignidad de quien no pide nada. Tomó una decisión. Iba a ayudarla, y si su esposo se oponía, ella sabría enfrentarlo, porque más allá del apellido, del poder y de la gerencia, había algo que no podían seguir destruyendo, la verdad. Y la verdad ya estaba en camino, latiendo en el vientre de esa mujer a la que habían dejado sola. La mañana del parto llegó con una lluvia persistente que golpeaba los techos de la mina del barrio como un tambor inquieto. Camila despertó antes del amanecer, sintiendo una presión distinta, más profunda, más definitiva. Había tenido falsas alarmas durante la última semana, pero esta vez no tenía dudas. Se sentó en la cama despacio, respirando con dificultad. Gabriel dormía a su lado, aferrado a su manta, y Emiliano roncaba suavemente en el colchón de al lado. Durante un instante quiso no moverse, conservar la paz de ese momento, como si pudiera detener el tiempo. Pero la contracción siguiente fue una ola imposible de ignorar. Llamó a una vecina que había prometido ayudarla cuando llegara el momento. La señora Dolores llegó en cuestión de minutos, aun con el mandil puesto y el cabello recogido a toda prisa. Tomó el teléfono y llamó un taxi. Ayudaron a Camila a vestirse, a preparar una pequeña bolsa con lo indispensable. Los niños apenas abrieron los ojos cuando él los besó y les dijo que todo estaría bien. Emiliano quiso acompañarla, pero la señora Dolores lo sujetó con ternura, prometiéndole que la verían pronto. El trayecto al hospital fue lento y tenso. La lluvia había convertido las calles en ríos y el tráfico apenas se movía. Camila cerraba los ojos entre contracciones, agarrando el borde del asiento con fuerza. El taxista le lanzaba miradas nerviosas por el retrovisor, pero ella no se quejaba. Había aprendido a resistir en silencio, a no mostrar debilidad. A su llegada la internaron sin demora. El parto estaba avanzado. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, en una cocina amplia con mármol blanco y luces tenues, Rosaura servía café con las manos temblorosas. Había dormido poco desde el encuentro con Camila. Esa imagen, esa barriga prominente, ese rostro cansado pero digno, la perseguían como una herida abierta. Había llamado discretamente a una amiga en el hospital público del barrio y le había pedido que le avisara cuando Camila ingresara. A las 7:15 sonó su teléfono. Era hora. No lo pensó demasiado, subió a su camioneta y condujo con el corazón en la garganta. Al llegar, preguntó por Camila y, sin esperar permiso, pidió verla. Los enfermeros dudaron, pero su presencia impuso respeto. La dejaron pasar solo un momento, antes de que la trasladaran a sala de parto. Camila la miró con desconcierto. No dijo nada. Rosaura tomó su mano y le susurró que no estaba sola, que su hijo venía en camino. Camila frunció el ceño como si no entendiera o no quisiera entender. Pero no hubo tiempo para más. El dolor la tomó de nuevo y se la llevaron. Rosaura se quedó en la sala de espera. Llamó a Santiago. No fue una conversación larga.
Le dijo que fuera al hospital inmediatamente. No explicó por qué. Su voz fue suficiente. Santiago colgó sin hacer preguntas, sintiendo una corriente eléctrica recorrerle el cuerpo. Salió sin despedirse, sin siquiera cambiarse de ropa. Condujo en silencio, los nudillos blancos sobre el volante. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de él se había despertado con un ímpetu feroz. Al llegar, la vio, su madre, de pie junto a la ventana, con el rostro pálido. No hizo falta que hablara. Lo condujo por un pasillo hasta la sala donde aguardaban noticias. El mundo pareció detenerse. Santiago no podía pensar, solo sentía el ritmo de su propio corazón como un tambor de guerra. Al cabo de una hora, una enfermera salió y los llamó. Camila había dado a luz a 2 bebés, un niño y una niña, sanos. Ella estaba agotada pero estable. Cuando Santiago entró en la habitación, el aire se volvió espeso. Camila yacía recostada, los ojos cerrados, el rostro empapado en sudor. Entre sus brazos, envueltos en mantas, dormían los 2 recién nacidos. Él se acercó sin decir palabra. Ella abrió los ojos lentamente. Durante un largo minuto se miraron sin hablar. En esos segundos, el pasado se derrumbó. No había reproches. Solo verdad. Santiago cayó de rodillas junto a la cama y, con voz quebrada, le pidió perdón, no con excusas, sino con humildad. Camila no lloró, le ofreció los bebés. Santiago los sostuvo como si sostuviera el mundo entero. Y en ese instante supo que no había vuelta atrás, que su vida real comenzaba allí. La noticia llegó a Ignacio Aramburu por medio de su esposa, que volvió a casa esa misma noche. Él la escuchó en silencio, no gritó, no discutió, solo se quedó sentado en su sillón de cuero, mirando por la ventana. Al día siguiente, pidió a su chofer que lo llevara al hospital. No le llevó escoltas ni anunciantes. Entró solo. Preguntó por Camila y esperó en la misma sala donde su hijo había estado horas antes. Cuando entró en la habitación, Santiago se puso de pie de inmediato. Camila lo miró con desconfianza. Ignacio no era un hombre fácil de interpretar. Se acercó despacio, observó a los bebés en silencio, y luego, con manos que parecían torpes de tanto tiempo sin ternura, tomó a su nieta en brazos. Ella apenas abrió los ojos, hizo un pequeño gesto con la boca, y luego se durmió. Ignacio se quedó quieto, sintiendo un nudo en la garganta que no había sentido en años. Miró a su hijo, luego a Camila, y por primera vez en mucho tiempo no dijo nada que tuviera que ver con negocios, solo susurró que lo sentía. En los días siguientes, el compromiso con Natalia fue cancelado sin explicaciones públicas. La familia Loes protestó, pero Ignacio asumió toda la responsabilidad. Se rompió la alianza. La prensa murmuró, pero no hubo declaraciones. Santiago renunció a su puesto en el grupo y, con la ayuda de su madre, transfirió parte de su herencia a un fondo privado destinado a sus hijos. Ignacio, aunque distante, no volvió a interferir. Camila fue dada de alta una semana después. Santiago había preparado un pequeño apartamento en una zona tranquila, no lejos de donde ella había vivido, pero con espacio suficiente para los niños. No era lujoso, pero estaba lleno de luz, de mantas suaves y de detalles que hablaban de cuidado. Ella aceptó ir no como una concesión, sino como un paso hacia algo nuevo. Los primeros días fueron caóticos, las noches sin dormir, los panales, el llanto constante. Pero también hubo risas, canciones de cuna, y esa complicidad silenciosa que nace entre 2 personas que han visto lo peor y aún así eligen cuidarse. Santiago aprendió a cambiar panales, a preparar biberones, a reconocer los distintos llantos. Camila, poco a poco, volvió a confiar. No lo decía,
pero se notaba en cómo se recostaba en su hombro cuando los bebés dormían, en cómo lo miraba cuando pensaba que él no la veía. Pasaron los meses. Emiliano y Gabriel adoraban a los bebés. La casa se llenó de dibujos, de gritos, de juguetes. La vida era desordenada, pero real. Camila retomó su idea de la cafetería. Santiago, sin apellidos, sin trajes, la ayudó a buscar un local. Decidieron abrirlo juntos. Lo llamaron Raíces. Una tarde, mientras quedaban el nuevo lugar y caminaban con los niños dormidos en brazos, Santiago la miró y le dijo que por fin entendía que era el hogar. Camila sonrió y asintió. No necesitaban promesas. Ya lo habían elegido todo con cada paso, con cada renuncia, con cada abrazo. Así, entre las sencillas del día a día, entre panales, café y besos robados en la cocina, construyeron una vida distinta. No perfecta, pero suya, porque en el fondo no se trataba de renunciar a un mundo, sino de elegir con quién caminarlo. Ya ellos lo habían elegido todo, juntos. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes videos y descubre más. Comparte este video con alguien a quien le pueda llegar al corazón.